Se mueren sobre lo que he estado leyendo y estudiando últimamente. Es algo que vuela la cabeza. Y porque es algo además que les sirve a las personas que son más bien lógicas como yo. Y que muchas veces nos cuesta creer en cosas que antes caían como lo chamánico, lo mágico, lo esotérico o casi brujería. Todo, te repito, todo tiene un comienzo energético. Es decir, cualquier cosa, primero es energía y luego se convierte en materia. Esto que te digo se sustenta en el mundo científico mediante lo que se llama la física cuántica, que es el estudio de lo que es más pequeño, incluso más pequeño que un átomo, como los electrones, los protones, los neutrones y la interacción que existe entre ellas. A diferencia de la física clásica, que se basa en las leyes predecibles, como por ejemplo la gravedad, la física cuántica describe cómo se comportan las partículas, las subatómicas, en términos de probabilidades, de posibilidades. Entonces, en palabras simples, antes de que la materia o el mundo que conocemos como real se forme, somos primero energía y posibilidades. Esto es súper importante que se entienda porque sustenta todo lo demás que vamos a ir hablando a través de los podcasts. Entonces, antes de que algo se haga real, como te estaba diciendo, en nuestro mundo ha pasado primero por el mundo de las posibilidades. Es decir, que hay infinitas posibilidades de que algo sea creado y manifestado en este mundo real. Si buscas en Google el experimento de la rendija, vas a poder entender un poco más de qué se trata este fenómeno. Ahora, si miráramos una de estas partículas subatómicas, vamos a poder ver que hay re poco materia. Hay bien poco de materia. De hecho, Joe Dispenza dice que hay solamente un 0,001% de materia. Todo el resto es energía. O sea, somos más energía que materia. ¡Wow! Bien, según las leyes cuánticas, las partículas subatómicas se comportan en forma aleatoria e impredecible. Es decir, son más como ondas que como partículas. Entonces, como estas partículas subatómicas se comportan de forma impredecible, hasta, que alguien las observe. Y esto es casi mágico. En cuanto alguien observa estas partículas subatómicas, se transforman en partículas predecibles de la física clásica, lo que conocemos. Sé cómo se va a comportar esto, ¿ok? Perdona a los científicos si es que estoy ocupando alguna palabra equivocada, no me tiren tomate, pero quiero que se queden con el fondo, ¿ya? Si alguien se pone a observar a estas partículas subatómicas, estas tienen cierto comportamiento. Y lo mágico es que además depende de quién observa. Ahora te voy a poner esto en el mundo terrícola con un ejemplo. Para que algo se cree en este mundo, primero tiene que ser creado en el mundo cuántico, ¿ok? En el mundo de las posibilidades, o en el campo cuántico, o la supraconciencia, como le dicen algunos. Y esa realidad que veamos dependerá de la persona que observa, o del observador. Voy a profundizar más este concepto en futuros podcasts, no desde el punto de vista de física cuántica, porque no es mi área, pero es muy importante. Y es importante porque lo que queremos es crear lo que deseamos, hacer realidad lo que deseamos. Entonces vamos a introducir estos conceptos que son súper básicos. ¿Han escuchado la frase no hay situaciones dramáticas? ¿Hay personas dramáticas? Esta frase se refiere a que una situación es neutra. No tiene ni polo positivo ni polo negativo, es neutra. Y depende de quien la observe, se interpreta. Por ejemplo, alguien podría decir ante un día frío, qué atroz el día frío, no me puedo ni mover, cuando tengo frío me quiero quedar en la cama. Y otra persona podría decir, qué rico el frío, me encanta. Otro podría decir, no importa, yo me abrigo y funciona igual. ¿Se entiende? O sea, podríamos tener distintas interpretaciones
para este día con frío. Bueno, y así podemos dar un montón de otros ejemplos. Entonces, cuando alguien observa esa supuesta realidad, de la cual lo único objetivo es la temperatura, ya que se puede medir fácilmente con un termómetro, ¿verdad? Pero quien la observa le da la interpretación. Y es cuando interpreta esa situación, cuando la hace real en su mundo. ¿Bien? En el ejemplo del frío, si a esta persona que observa el frío, o que lo siente de alguna manera, ¿cierto?, tiene el pensamiento, no me puedo ni mover, ¿qué crees tú que va a crear en su realidad? Ahora avancemos un poquito más. Los pensamientos son energía, no los podemos ver hasta que se puedan materializar en algo concreto, ¿verdad? No los podemos tocar, pero sí los podemos verbalizar, ¿verdad? Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, esto es súper importante. Los pensamientos son el lenguaje de nuestra mente, de nuestro cerebro, que no está 100% acá, pero para que se entienda. Y las emociones son el lenguaje de nuestro cuerpo. Los pensamientos, junto con las emociones, crean nuestra realidad. Cuando los pensamientos están alineados con nuestros sentimientos, es cuando podemos crear lo que deseamos. Y este punto es clave, así que te lo voy a ir repitiendo en futuros podcasts. Y hay otras leyes universales que te voy a ir contando más adelante. Pero dejemos esto hasta acá. Medítalo, velo de nuevo si quieres revisar algún punto o estudia más, investiga más. No hay ningún problema en eso. Nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao.